Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. Estamos hablando de ciertos problemas que se deben de analizar cuando se habla de por qué la lucha contra el narcotráfico no funciona en nuestros países. Y uno de los problemas más importantes, ya voy a hablar yo de los sistemas policiales, voy a hablar de la corrupción, voy a hablar de todo el tema, pero uno de los problemas más importantes es ese encuentro con el poder del narcotráfico que hay que reconocer. O sea, no solo lo que el narcotráfico representa, sino que el poder entendido que el narcotráfico y ese aura de protección que el narcotráfico siempre tiene a su alrededor, que es generalmente comprado por ellos a través de los miles de millones de dólares que ellos ganan. Ellos pueden comprar mucho de ese poder, y mientras lo paguen, pues generalmente ellos subsisten en sus países por muchísimos años. O sea, usted puede ir a cualquier país importante que está metido en el narcotráfico y va a encontrar narcotraficantes que vienen operando en esos países. Algunos tienen hasta 20, 30 años en esos países. Y usted se pregunta y dice, ¿cómo puede ser que un individuo que es buscado no solo en su país, sino en el mundo entero, no lo puedan ubicar, no lo puedan encontrar? Amigos, la respuesta es relativamente fácil. O sea, no es que no lo puedan ubicar o no lo puedan encontrar o no sepan dónde andan. Simplemente porque no les interesa, no quieren o no pueden, no los dejan. O sea, esa es la realidad. O sea, acuérdese, no todo el mundo es corrupto en un país. No todo el mundo en el gobierno es corrupto, no todo el mundo en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza de Seguridad es corrupto, no toda la gente adula y admira a los narcotraficantes, pero sí hay un grupo en su zona, hay un grupo, hay un sector en los servicios de seguridad, hay un sector en el gobierno, hay un sector en el sector político, hay un sector en el sector financiero que sí le conviene y se beneficia mucho del narcotráfico. Y esa conveniencia es el dinero que el narcotráfico le produce. Por eso usted encuentra a veces individuos que han sido narcotraficantes por años y que nunca aparecieron. Y de pronto, por alguna razón, y esto le digo, ya lo voy a hablar en un futuro, por arreglos de otras miles de razones que a veces ocurren en la vida, estos narcotraficantes de pronto se encuentran, de pronto los ubican, de pronto usted lo ve que lo detiene y lo pone frente a las cámaras. Y lo normal, si es una persona muy buscada en el mundo, en algunas situaciones, no en todas, lo deportan a un país que lo pide. En el caso muchas veces de Estados Unidos. Pero fíjese que incluso hay muchas veces donde lo detienen al narcotraficante y lo arrestan, lo procesan, lo juzgan y después lo ponen en una prisión en su país, en la que, le digo, no se me acelere porque esto va a ir. Ellos viven, estos narcotraficantes viven como reyes en esas prisiones. Esto es normal, o sea, no es una cosa del otro mundo. Por eso muchas veces los narcotraficantes, amigos, de nuestros países odian que los arresten y que los deporten a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, si van presos, no van a ir a una prisión en la que van a tener toda la conveniencia que ellos pueden comprar con el dinero. O sea, no van a tener la suite de lujo, no van a tener prostitutas que lo visiten, familiares, incluso en algunos casos, y está muy bien documentado esto, algunos de estos individuos salían o salen los fines de semana a hacer sus cosas y regresan durante la semana. O sea, tienen muchas condiciones. Bueno, todo esto que le estoy hablando es el poder del narcotráfico, es el poder que está detrás del poder del narcotráfico, que es lo que ellos logran con su dinero. Pero también le comenté en el video anterior uno de los verdaderos problemas de este poder que se ha expandido, que es el poder de la violencia del narcotráfico. O sea, uno de los problemas que en muchos países, de nuestros países particularmente, el gobierno a veces tiene que enfrentar, es que porque muchos de estos individuos se han expandido y se han extendido y se han beneficiado tanto de la protección judicial, la protección financiera, la protección gubernamental. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre eso, estos individuos son intocables, o sea, nadie los puede tocar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene
un individuo que es tan intocable empieza a excederse. Hay un dicho que dice, lo que se permite se abusa. Y los narcos son muy particulares en este tema. Ellos creen que son intocables, y le digo, son intocables porque están pagándole a gente que es intocable. O sea, ellos son intocables por el poder del que está. O sea, si un narcotraficante es protegido por un gobernador, es protegido por un general de división, es protegido por el jefe de la policía, es protegido por la fiscalía, es protegido por los juzgados, es protegido incluso en algunos países de la misma nivel de presidencia, imagínense quién le puede a él o a ella preocupar si están con ese poder. Ellos saben que se van a salir con la de ellos. Claro, muchas veces, cuando tienen tanta protección, no tienen que acudir a la violencia. Pero ¿qué ocurre? Todas estas situaciones tienen un ciclo de vida, en la que eventualmente el gobierno de turno se va, los fiscales se van, los jueces se van, los militares se van, gente se retira, y entonces tienen ellos que negociar todo un nuevo plan de protección con el nuevo gobierno. No se preocupe, ya lo voy a hablar más en detalle. Pero ¿qué ocurre? En esa transición, en ese proyecto, es donde comienza una vez el ciclo de violencia. Ciclo de violencia de secuestro, ciclo de violencia de tiroteo, ciclo de violencia de tortura, ciclo de violencia de un montón de atrocidades que los narcotraficantes hacen en su país. Entonces, quiero que entienda esto porque estoy cerrando este ciclo de los poderes primero. O sea, quiero hablar del poder porque cuando hable de la policía que tiene que enfrentarse a este poder, usted me dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo sé, lo entiendo. Pero cuando estos individuos están tan bien defendidos, tan bien protegidos, es casi imposible tocarlos, es casi imposible investigarlos, es casi imposible hacer nada, porque esta es parte de la cultura de la lucha contra el narcotráfico en nuestros países. Es parte de la cultura. O sea, hay un nivel de protección entendida. El narcotráfico en los países, particularmente que está muy metido en el sistema, no sobreviven de casualidad porque son tan extraordinariamente brillantes ellos. Escúchame una cosa, estamos hablando de gente que a veces no tiene ni escuela, pero sin embargo usted los escucha hablar en el tema del narcotráfico y usted creyera que son gente de primer nivel de las más grandes corporaciones del mundo. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Y bueno, ocurre eso por el dinero que aportan, ocurre eso por la protección que compran y por la corrupción que todavía no la he hablado, pero la voy a comentar. Entonces, ¿qué ocurre? Quiero que entienda esto. Cuando haga el análisis de la lucha contra el narcotráfico, considere un poco lo que le estoy comentando, de por qué no es tan fácil en nuestros países llegar a esos individuos. Ahora, si el gobierno de turno, por la razón que sea, y esto últimamente se ha visto, es presionado por situaciones políticas internacionales, por situaciones financieras internacionales, de pronto el narcotraficante no tiene tanta defensa y tanta opción de protección. Y ahí es donde usted ve algunas veces algunos resultados. No siempre, y esto no ocurre, le digo, no estoy hablando de que esto ocurre en todo el mundo, simplemente son hechos que los vamos a ir analizando. Ahora, quiero que piense lo siguiente también. Cuando el gobierno asigna a personas a tener que enfrentar a estos individuos, porque eventualmente va a ocurrir eso. O sea, yo le dije, una de las cosas muy importantes para luchar contra el narcotráfico es tener una estructura sólida que lo pueda hacer frente. Esta estructura tiene que tener, y estas personas tienen que tener el suficiente apoyo político y la protección en conjunto del sistema de seguridad, del sistema judicial y del sistema legislativo para que puedan operar con el poder que se requiere para enfrentar a ese poder. Y esto es lo que yo le hablo cuando hablo de la lucha de poderes en el tema de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar en los próximos videos. Un gusto en saludarlos.